el variograma es igual a la covarianza de 0 menos la covarianza de H. Esa fórmula correlaciona la covarianza y la varianza. Es por eso que nosotros podemos usar, si queremos variograma o covarianza, podemos reemplazar una por el otro. ¿No? Podemos usar cualquiera de los dos, no hay problema. Y por lo mismo que podemos usar covarianza, también podemos usar correlograma. Por eso son intercambiables, podemos usar cualquiera de ellos, porque están correlacionados con esta fórmula. Otra propiedad es que la covarianza de 0 es igual a la covarianza de 0 es igual al variograma de infinito y es igual a la varianza, ¿no? La covarianza de 0, que está acá, es igual al variograma que está más allá del rango, que es en este valor, y este valor de aquí es la varianza. No, esto está mal. Esto es que fuera entre dos variables distintas, ¿no? El correlograma de dos variables. Y para una sola variable es 1. Hay otros tipos de variograma más, ¿no? Que tienen ciertos usos. En general nosotros no los usamos mucho porque nosotros usamos, en vez de usar estos, usamos el correlograma. Pero estos es bueno que conozcan, son los que se llaman en general variogramas relativos, ¿no? Y hay dos tipos generales de variogramas relativos: el variograma relativo general y el variograma relativo pairwise, no sé cómo se traduciría en castellano. La idea de estos variogramas es que, como mencioné anteriormente, el variograma asume estacionalidad y no hay nada en la fórmula del variograma que puedan hacer en caso que están en un dominio no estacionario. Entonces, cuando está en un dominio no estacionario, el variograma sale mal, no es muy representativo de lo que es el dominio. Entonces, se inventaron estos dos tipos de variogramas precisamente para tratar de modificar el variograma de tal forma que sea menos sensible a la presencia de falta de estacionalidad. Uno de ellos es el variograma general, relativo general, que es este, que es básicamente el variograma de H dividido, o sea, para todo H, el variograma de H dividido entre la media al cuadrado de H. Entonces ya no estamos usando aquí la media total, estamos usando una media más que toma en cuenta, que varía en función de la distancia, ¿no? Entonces ya está tomando un poco en cuenta la falta de estacionalidad, ¿no? El variograma, como hemos visto, es unidades al cuadrado, igual que la varianza, ¿no? Vamos a regresar acá, ¿no? Por eso que podemos hacer esta igualdad, ¿no? Este es mejor vemos acá, ¿no? Esto es una diferencia de estos valores, es por decir ppm al cuadrado. Esto es en unidades al cuadrado, aquí también es el producto y aquí es el producto de las medias, también es al cuadrado. Estos dos son en unidades al cuadrado, igual que la varianza, ¿no? Y es por eso que podemos hacer esta correlación, ¿no? La varianza, el variograma y la covarianza, todos tienen las mismas unidades, que son unidades al cuadrado, ¿no? Por eso que aquí lo dividimos entre la media al cuadrado. Pero entonces, al dividirlo entre la media al cuadrado, esto sale sin unidades, ¿no? Pero el variograma en general relativo, la ventaja es que es menos sensible a la falta de estacionalidad, entonces nos va a dar variogramas que son más fáciles de modelar, ¿no? Y luego el variograma pairwise lo que hace es, no calcula, aquí nosotros tenemos la media para toda la distancia h, o sea, buscamos todos los valores que están en esa distancia h, calculamos la media de esos valores. Aquí pairwise es porque le vamos a calcular el promedio de los datos para cada par, ¿no? Nosotros el variograma lo calculamos
una diferencia entre los valores de dos puntos. Aquí va a ser la diferencia entre esos dos puntos dividida entre el promedio de esos dos puntos. Por eso de ahí viene el nombre pairwise, que es mirando un par a la vez. Básicamente es la traducción de pairwise, ¿no? Entonces divide la diferencia al cuadrado entre el promedio al cuadrado de esos puntos. Y así lo hace para cada punto. Entonces, como lo está haciendo para cada punto, ya está tomando en cuenta ahí la falta de estacionariedad. Entonces, y de nuevo, como es valores al cuadrado dividido entre valores al cuadrado, es sin unidades, ¿no? Entonces, esa es la ventaja del variograma general relativo, el variograma relativo pairwise. Por si acaso, Sage puede calcular esto. Bueno, si ustedes ven en Sage van a ver que es una opción. Eso lo vamos a ver más tarde. Es una opción de Sage, el variograma pairwise relativo. ¿No? Entonces, esos son dos tipos de variograma que, o sea, el principal uso es cuando estamos en un dominio que no es estacionario. Nosotros no los usamos tanto porque nosotros estamos usando, quiero recalcar, el correlograma, ¿no? Que el correlograma está calculado usando la covarianza que toma en cuenta no estacionalidad y también aquí también usando las divisiones estándar distintas para cada X y X más H. Entonces estamos usando un correlograma no estacionario. Entonces básicamente esto hace lo mismo en cierta forma similar a lo que hacen estos variogramas, ¿no? Entonces es por eso que no los usamos tanto, pero si ustedes quieren pueden calcular también estos variogramas y ver si es que eso les ayuda en el modelaje, ¿no? O sea, no hay nada de malo en usar este tipo de variograma en vez de correlograma. Luego, para terminar, en resumen, nosotros, una de las cosas que tenemos que ver es, hay el variograma tradicional y la covarianza están en unidades al cuadrado, igual que la varianza. En cambio, el correlograma y los variogramas relativos están estandarizados, tienen un valor máximo de 1, ¿no? Entonces hay que tener cuidado aquí, ¿no? Hay algunos usos, por ejemplo, para interpolación para Kriging no hay problema que el SIL de aquí y el SIL de aquí sean distintos, pero hay algunos usos, por ejemplo para Herco, para otras cosas en los cuales se necesita que el variograma esté en las unidades reales, que son estas, ¿no? Y si usamos uno de estos correlogramas, este correlograma o alguno de estos variogramas, tenemos que volver a escalear esto para obtener el variograma en las unidades reales, ¿no? Entonces siempre hay que entender que estos, como no están en unidades reales, en algunos casos los podemos usar y en otros casos tenemos que hacer una modificación. Eso lo vamos a ver más tarde, qué modificación se hace, bastante sencillo, pero hay que saber que se tendría que hacer. Y luego, para terminar esta parte, Sage es medio raro, ¿no? El variograma, el pairwise lo calcula tal como debe ser. Variograma no calcula el variograma propiamente dicho. O sea, una de las opciones de Sage es variograma, pero no es variograma, es un variograma estandarizado. ¿Qué significa? Que es el variograma dividido entre la varianza global. Esta no es la varianza de H, es la varianza global. O sea, es la misma varianza para cada punto, ¿no? Entonces, como es estandarizado, el SIL es de 1. Entonces, tengan cuidado. Si ustedes para algo necesitan un variograma y usan, en unidades reales, y usan Sage, sepan que Sage no calcula en unidades reales, lo calcula estandarizado. Y luego, el correlograma. Nosotros sabemos, les acabo de explicar, y nadie ha protestado, que el correlograma disminuye con la distancia. ¿Pero qué se ve en Sage?
ustedes ven que el correlograma disminuye con la distancia, aumenta. ¿Por qué? Porque Sage no usa el correlograma, la fórmula de correlograma, usa esta fórmula, que es 1 menos el correlograma, que le invierte, de tal forma que parezca, tenga la forma de un variograma. Entonces, en Sage el correlograma es así, que es 1 menos el correlograma real, ¿no? Tienen que estar atentos a eso, ¿no? Porque lo bueno es que esto no afecte en nada a la varianza, a todo lo que obtiene el desecho. O sea, y lo plantea de tal forma que es más intuitivo, más parecido a un variograma real. Pero hay que saber que ustedes, si agarran otro software, la mayoría de software, cuando ponen correlograma, ponen el correlograma real, ¿no? Y van a ver que sale para abajo, ¿no? Y ustedes dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué salió así? No, no es porque los otros software estén mal, es porque Sage calcula un correlograma bajo, ¿no? Pero como es 1 menos el correlograma, igual el SIL es 1, todo se mantiene igual, ¿no? Simplemente que... Entonces... ¿No algún problema cuando utilice el variograma estandarizado de Sage? No, o sea, para lo que es Kriging, en general, cualquiera de los variogramas estandarizados no causa problemas. Es solo cuando quieres hacer algunos otros cálculos con el variograma, por ejemplo, el cálculo de la varianza de estimación. Cuando quieres usar GERCO y otros casos más que vamos a ver un poco más tarde, vamos a ver que tienes que usar el variograma real. Si no has usado el variograma real, hay que hacer un escaleo del variograma para obtener cuál debería ser la varianza de estimación real o por ejemplo cuando queremos calcular la varianza de dispersión, otras cosas, ahí se necesita modificar, ¿no? Es por eso que hay que saber que, ¿no? Pero en cambio si usas el variograma real no hay problema, ya estás con el variograma real. Bueno, entonces ahora vamos a continuar viendo todavía un poco la teoría de lo que es el variograma y después vamos a pasar, primero, como les expliqué antes, primero vamos a ver la teoría de lo que es el variograma, tratar de entender primero qué significa, cómo se calcula, después ya vamos a ver, ¿no?, los pasos que hay que usar para calcular el modelo, el variograma en sí, y luego lo que es el modelamiento, ¿no? Como les mencioné antes, cada uno de estos puntos es simplemente un promedio. Si nosotros hiciéramos un scatterplot de el valor de z en el punto x versus el valor de z en el punto x más h, obtendríamos algo así, ¿no? Este valor, y esto podemos hacerlo para cada h, para cada distancia y en cada dirección. O sea, podríamos tener 800.000 de estos. Es por eso que en general no se usan mucho, porque, o sea, es interesante verlos, pero para poderlo analizar habría que, cada punto del variograma corresponde al promedio de todos estos puntos. ¿El promedio de qué? No es el promedio aritmético de estos puntos, es el promedio de la distancia. No, por ejemplo, tenemos este punto, es la distancia de este punto a esta línea, es la línea bisectriz de la nube de puntos. Este scatterplot se le llama H-scattergram o nube del variogram cloud en inglés, ¿no? Es H-scattergram porque está en función de la distancia h, ¿no? Tenemos uno distinto para cada distancia h, ¿no? Y para cada distancia h y cada dirección, ¿no? Entonces es un montón de estos puntos. Entonces lo que hace es, vuelvo a repetir, esta distancia de acá es z de x menos z de x más h, eso entre la regla de 2, es esta distancia. Si calculamos esta distancia para cada uno de esos puntos, se dan cuenta, este valor de aquí es el valor de aquí. Entonces, si este valor le hacemos igual a d, hacemos que d sea z de x menos z de x más h
entre la raíz de 2, entonces el variograma lo podemos definir como el promedio de d al cuadrado. Entonces, básicamente, el variograma es el promedio de estas distancias al cuadrado. Ese es el valor que obtenemos para cada punto, ¿no? El variograma es básicamente, ¿no? Esta es la fórmula del variograma. Si metemos el 2 dentro de este cuadrado, o sea, la raíz de 2 al cuadrado es 2, puede salir. Entonces, estas dos fórmulas son exactamente lo mismo. Y si esto lo hacemos como d, entonces la fórmula del variograma es simplemente el promedio de d al cuadrado, ¿no? Entonces, básicamente el variograma en cada punto es el promedio del cuadrado de las distancias de cada punto con respecto a la bisectriz. Y volvemos a aprovechar que estamos viendo esta nube de puntos. Esta nube de puntos es bastante homogénea, es ideal, se puede decir. Pero, ¿qué pasa si tenemos un punto por acá? Un outlier que sale por acá. Ese outlier va a tener una distancia grande, esa distancia es elevada al cuadrado, ese valor va a dominar el valor de gamma de h, ¿no? Entonces, ese es el problema. El variograma, todos los variogramas, ¿no? Covarianza, todos en general son sensibles a la presencia de outliers, ¿no? Entonces, teóricamente, el scattergram sería una herramienta ideal para, especialmente cuando tienes variogramas ruidosos, para checar, ¿no? Si es que hay outliers y poder ver, aquí hay un outlier, ese de repente lo puedo controlar y con eso puedo tener mejor valor. Lamentablemente, la herramienta que nosotros usamos más, que es el Sage, no tiene la posibilidad de hacer h-scattergrams, ¿no? Y hacerlos manualmente es un poco complicado, ¿no? Es bastante, ¿no? Los podrían hacer, porque simplemente es esto, es x más h versus z de x. Es cuestión de calcular las distancias h entre los puntos y eso lo puedes hacer con Excel. Pero calcular la distancia h es la parte complicada, ¿no? Entonces, lo ideal sería, de repente, en algunos casos, tener una de las herramientas que haga esto, ¿no? Porque, lamentablemente, por ejemplo, el Data Analyst de Mindsight tampoco hace esto, ¿no? Entonces, no podrían usar, que es otra de las herramientas que ustedes tienen a la mano, ¿no? Como usan Mindsight, una de las herramientas que tienen a la mano que pueden usar para todo lo que es EDA, ¿no? Porque ustedes saben, el Data Analyst de Mindsight no calcula histogramas, box plots, variogramas, todo, ¿no? Este diagrama es importante para tratar de entender cómo funciona el variograma. Entonces, aquí tenemos varios scatter plots, ¿no? Esta es la distancia 1, distancia 2, distancia 3, distancia 4, y vemos que a medida que aumenta la distancia, la correlación disminuye, ¿no? Los valores se vuelven más dispersos, ¿no? Recuerden, ¿no? Una menor correlación corresponde a una mayor dispersión de datos, ¿no? Aquí la mayoría de datos están cerca de la línea, cerca de la bisectriz, y a medida que aumenta la distancia, la dispersión con respecto a la bisectriz aumenta, ¿no? Hasta aquí, que ya están bastante dispersos, ¿no? Entonces, a medida que aumenta la distancia h, la correlación disminuye, ¿no? Entonces, esta es una de las formas que también esta herramienta nos ayuda a entender qué está pasando con el variograma, ¿no? A medida que aumenta la dispersión, la distancia promedio a la bisectriz va a aumentar, ¿no? Los datos están más dispersos, están más lejos de la bisectriz en promedio, la distancia aumenta, el variograma, que es el promedio de esas distancias, aumenta, ¿no? Y si vemos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos valores erráticos, ¿no? Que se alejan del resto, estos valores erráticos van a controlar en cierta manera el promedio general, porque estamos hablando la distancia, este valor al cuadrado, ¿no? Aquí tienes un montón de valores pequeños, este valor al cuadrado es más grande, estos valores erráticos de aquí van a controlar el valor total del variograma, ¿no? Entonces, esos están afectando un poco, incluso en ¿no? Que mira, tienes un montón de valores aquí, pero estos valores sueltos de aquí, esos son probablemente los que van al final a añadir más valor al variograma. Entonces, si teóricamente tú pudieras eliminar algunos de estos valores del variograma, podrías obtener un variograma más real, ¿no? ¿no? Porque esos variogramas
esos outliers, esos valores extremos están afectando tu valor, ¿no? Esa es una de las grandes cosas ¿no? con respecto a H-escalera. Otra cosa es que no solo el tipo o la dispersión aumenta con la distancia, sino que la distancia, este es el SIL, les dije antes que el SIL nos corresponde a la varianza. La mayoría de los variogramas se estabilizan a la altura del SIL, pero hay algunos que no, hay algunos que continúan. Después vamos a ver en qué casos eso pasa. Y vamos a ver ahorita, cuando estás por debajo del SIL, la correlación es positiva, ¿no? Aumenta la distancia, la correlación entre los valores es positiva y, bueno, aumenta la distancia, disminuye la correlación, pero igual es positiva. Cuando llegas al SIL, la correlación es cero. O sea, el significado del SIL es que la correlación es en función de la distancia cero, ¿no? Ese es el significado teórico del SIL, ¿no? Más allá, es la distancia a la cual ya no hay correlación entre tus datos. A partir de esa distancia, teóricamente ya no hay correlación. Pero hay unos casos como este, que el variograma continúa por encima del SIL. ¿Qué significa? Que la correlación ahora es negativa. Bueno, aquí no se nota muy bien, este es un signo negativo, pero pueden verlo en la forma, ¿no? Esto está orientado así. A medida que aumenta o mejor dicho, aumenta el otro disminuye, ¿no? Este aumenta, este disminuye y viceversa, ¿no? Es una correlación negativa. Entonces, por debajo del SIL tenemos correlación positiva con respecto a la distancia. Por encima del SIL tenemos una correlación negativa. Esta es otra de las ayudas de la 9 puntos. Y también esta es una demostración del significado del SIL. Cuando llegamos al SIL, no hay correlación. No, más allá del SIL, en la mayoría de los casos no hay correlación. Cuando el variograma se manda por encima del SIL, generalmente implica que hay una correlación negativa con la distancia más allá del rango. Cuando se estabiliza también se cumple la... No, cuando se estabiliza, entonces cuando se estabiliza aquí, en todos los puntos de aquí se va a ver algo similar a que la correlación es cero, que es lo normal, ¿no? En general lo normal es eso, ¿no? Que cuando ya llegas al SIL es porque en esos puntos la correlación es cero. Ya no hay correlación a esa distancia, ¿no? Cambia a distancias menores hay una correlación entre los datos. Como ven, aquí hay un montón de datos y ven, en promedio hay una correlación, pero no es una correlación perfecta, ¿no? Ese es porque el variograma en general es un promedio de los datos, ¿no? No es siempre hay efectos que causan, y aparte recuerden, el variograma está viendo una correlación lineal nomás. Si hay desviaciones de la linearidad, ¿no? Eso va a causar el ruido que vemos en el variograma, ¿no? Casi todo este ruido muchas veces es efecto de esas desviaciones aparte de que, ¿no? Siempre hay más de un efecto a la vez. Entonces, hasta aquí está claro, más o menos ha quedado claro qué es el variograma, qué significa, ¿no? Es básicamente una medida de cómo disminuye o aumenta la correlación entre datos con respecto a la distancia. La distancia, recuerden, es siempre tomada como un vector, ¿no? Que es no solo distancia, sino dirección, ¿no? Y en la mayoría de casos con antaminas son vectores en 3D, en algunos casos, por ejemplo, en vetas delgadas, continuas, puedes simplificar asumiendo un vector en 2D en el plano de la beta, ¿no? Pero siempre son vectores, ¿no? Siempre asuman que sus datos van a variar con la dirección, al menos que los datos les digan, ¿no? Hacen el variograma y sale que no hay variación con la dirección, ahí ya ustedes pueden decir, ya, no hay variación con la dirección. Pero ustedes siempre deben asumir que va a haber variación con la dirección. Es lo normal, siempre. Casi todos los procesos naturales son direccionales,
¿no? El flujo, siempre hay, en casi todos los yacimientos hidrotermales hay flujo, un flujo hidrotermal, y el flujo hidrotermal sigue una dirección. Entonces, la concentración de las leyes va a estar más o menos paralela en función al flujo. Entonces, ese vector es lo que va a causar que haya una orientación preferencial de la mineralización, ¿no? Entonces, nosotros en general siempre vamos a ver una cierta anisotropía, un cierto control direccional del variograma, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a ver algunas cosas más con respecto al variograma. Primero, ¿qué usos le damos al variograma? El primero, el más común, es caracterizar la variabilidad espacial, ¿no? Es tratar de determinar. Nosotros sabemos que, casi siempre como les he repetido anteriormente, nosotros antes de calcular el variograma ya debemos tener una idea más o menos qué direcciones varía, más o menos qué controles hay, ¿no? Pero el variograma nos va a permitir caracterizar eso un poco mejor, ¿no? O sea, hasta qué distancias hay la correlación, ¿no? Y qué tanto varía de una dirección con la otra, ¿no? Quizás nosotros ya sepamos que hay una dirección preferencial, pero no sepamos más o menos qué tan preferencial es esa dirección con la otra, ¿no? El variograma nos permite caracterizar eso de una forma más matemática, que podamos usar esa variabilidad espacial. Luego, vamos a ver esto mañana, cuando veamos la varianza de estimación, que el variograma es una herramienta fundamental para el cálculo de la varianza de estimación, ¿no? Luego, el variograma también se usa para todo lo que es cambio de soporte, ¿no? Cambio de soporte es cuando van de... soporte es el volumen asociado a algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el volumen del bloque, el volumen de la muestra que usan, el volumen del compósito. Entonces, cuando hacemos interpolación, vamos de un soporte de los compósitos al bloque. No estamos haciendo un cambio de soporte, estamos yendo de un volumen dado a otro. Esto lo vamos a ver también en más detalle. Vamos a ver, igual que la estacionariedad, vamos a estar viendo por partes. Vamos a ver algo mañana, pero vamos a ver en más detalle cuando veamos la validación del cálculo. Y luego, uno de los usos importantes que nosotros le damos es para el cálculo de los pesos en Kriging, ¿no? Kriging usa el variograma para calcular los pesos de la estimación. Y también se usa en simulación condicional. En simulación condicional la mayoría de los métodos son basados en variograma, ¿no? Son basados en Kriging, entonces necesitan un variograma, ¿no? Esos son los principales usos del variograma, ¿no? Por ejemplo, ustedes si quieren pueden usar inverso a la distancia en vez de Kriging, pero pueden usar el variograma para determinar cuáles son la anisotropía, ¿no? Que ustedes quieran usar para el inverso a la distancia. Y muchas veces, usando eso y los pesos adecuados determinados con GERCO, pueden obtener resultados muy parecidos a lo que obtendrían con Kriging. Pero el problema es que generalmente si ya se dieron todo el trabajo, hacer la variografía y todo, ¿para qué estar haciendo inverso a la distancia si pueden hacer Kriging, ¿no? Eso ya lo vamos a ver mañana. Entonces, el variograma en sí tiene varios parámetros que nosotros vamos a tratar de obtener, ¿no? Más o menos ya hemos estado hablando. El punto el cual se estabiliza, el valor al cual se estabiliza el variograma es esta meseta o SIL, que generalmente, como ya les he mencionado, teóricamente el valor del SIL es el valor de la varianza de los datos. La varianza tal como obtienen ustedes del histograma, el boxplot, ese valor corresponde al SIL, ¿no? Es lo que le llamamos SIL total. Luego, casi siempre el variograma no intersecta al eje Y en el punto cero, lo intersecta un poco más arriba. Ese es lo que le llamamos el efecto de pepita o el nugget effect en inglés, ¿no? Y la diferencia entre este y el SIL total es el SIL, ¿no? Vamos a ver cuando veamos lo de estructuras, ¿cómo se dice? Anidadas, que pueden haber varios SILs, pero en general todos esos SILs
que puedas tener en total suman al mismo SIL, y la suma de nugget y todos los SILs deben sumar igual a la varianza, ¿no? Entonces, esas son las partes principales, y la distancia a la cual se llega al SIL es el rango, ¿no? Es el rango del variograma. Entonces, esa es la nomenclatura normal del SIL, ¿no? Y la interpretación normal del SIL es que el rango es la distancia a partir de la cual ya no hay continuidad, ya no hay correlación entre los datos. El SIL teórico siempre va a ser uno. No. El SIL teórico es la varianza. Solo si es estandarizado, como el variograma estandarizado o el correlograma, ahí es 1, ¿no? Porque lo haces dividido entre la varianza. Pero en el variograma normal o la covarianza, el SIL es igual a la varianza, ¿no? Eso es lo que... Nos regresamos. Aquí, este de acá, ¿no? Esto de acá. El C0, que es acá en la covarianza, o el gamma infinito, es igual a la varianza, ¿no? Este es el SIL, ¿no? Recuerden, entonces el SIL comienza al mismo, la covarianza comienza en el mismo punto que el SIL, solo que la covarianza es invertida. No es exactamente uno, es en función de esto, ¿no? Pues en esto se parece, ¿no? Pero se invierte, ¿no? De la covarianza, con covarianza. Pero empieza, en este punto en el comienzo debe ser exactamente el SIL. Si comienza más alto, o abajo está mal. Ese es solo cuando está estandarizado, ¿no? Que es lo que puse acá, ¿no? Como en el correlograma, los variogramas relativos, ahí como están estandarizados, el SIL teórico es 1, ¿no? Y en todos los variogramas que calcula Sage, ¿no? Porque son estandarizados, el variograma estandarizado o el correlograma, también en estos es 1, ¿no? Que siempre van a ver cuando usen Sage, cuando calculen el variograma, ya sea variograma estandarizado o correlograma, siempre les va a salir 1. Nosotros hemos visto que el variograma tiene una forma así, ¿no? Entonces, esto es una curva, esto no es lineal, ¿no? A veces se puede aproximar como una línea, pero en verdad esto es curvado, ¿no? Entonces, la pendiente cerca del origen, o sea, esta parte de acá, el comienzo del variograma, es una reflexión de qué tan rápido se pierde la correlación con respecto a la distancia, ¿no? Si esta pendiente es, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tienes, vamos a poner, ¿no? Estos dos, tenemos dos variogramas distintos acá, ¿no? Vamos a poner, tenemos dos variogramas distintos. Los dos llegan al mismo SIL, pero este sube mucho más rápido que este. El que tiene la pendiente más alta, que es este, indica, o sea, mientras más alta la pendiente, más rápido se pierde la correlación. O sea, es menos continuo, ¿no? Entonces, más o menos fácil de entender, ¿no? Aquí la continuidad es mayor, aquí la continuidad es menor, ¿no? O sea, eso es lo que quiere decir esto de acá. Luego, lo que ya habíamos mencionado antes, a distancias mayores al rango ya no hay correlación entre muestras, ¿no? O sea, distancias más allá del rango no están correlacionadas, ¿no? O sea, teóricamente no hay ninguna relación entre muestras de aquí. Dos muestras que están separadas por una distancia mayor al rango no tienen ninguna relación entre sí, pueden tener cualquier valor. Ese es básicamente el significado. No hay,
O sea, no hay ninguna correlación. A medida que se acercan, los valores se van a parecer más entre sí, hasta que están bien cerca, los valores son muy parecidos, ¿no? Va a depender. Entonces, a medida que se aleja, el valor, el parecido entre los datos disminuye, ¿no? La diferencia aumenta. Es por eso que el variograma que mide la diferencia, el variograma aumenta. Y hay unos casos en que el variograma no llega al SIL, hay algunos casos en que el variograma se pasa del SIL, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ponemos el SIL así, el SIL es ahí, hay algunos casos en que el variograma se queda acá, y otros casos en que el variograma se pasa así, ¿no? Y llega a un SIL pero más alto, por decir, ¿no? Nosotros vamos a ver después en qué casos ocurre esto, ¿no? Pero por el momento simplemente para que ustedes sepan que ocurre, ¿no? O sea, no siempre todos los variogramas llegan al SIL. Algunos se caen antes, otros se caen después, o otros se pasan por encima, ¿no? Entonces, así son los variogramas, no asuman que siempre llega al SIL, ¿no? Ahora vamos a ver primero el asunto de cómo es el comportamiento del variograma con respecto al origen, ¿no? A veces, cuando la pendiente es parabólica, no la pendiente, sino cuando la línea es parabólica hacia el origen, o sea que tiende a una pendiente de 0 en el origen, eso es indicativo de una variable altamente continua, ¿no? Que es muy continua a distancias cortas. Por ejemplo, esto es muy común en variogramas de topografía o variogramas del ancho de un cuerpo, ¿no? En general, los cuerpos son más o menos, o ancho de una veta, por decir. Las vetas es más o menos continua, ¿no? O sea, tú no esperas tener 1 metro, luego medio metro, luego 4 metros, así. No, es continuo, ¿no? Es más o menos continuo. Varía, ¿no? Pero en una forma continua, ¿no? Una veta es algo así. Puede variar el ancho, pero entre punto y punto es continuo. Hay una gran continuidad de datos, ¿no? En cambio, tú cuando estás agarrando una muestra de core, ¿no? Tú puedes tener 2 pedazos de core, este puede tener una ley de 3 y este una ley de 10. Eso es normal. Eso no ves en el ancho de algo, el ancho de una beta, en general es bastante continuo, ¿no? Entonces, ese tipo de variables continuas se reflejan en el variograma. Si hacemos un variograma, ¿no?, del ancho, nos medimos el ancho de esto en muchos sitios y hacemos un variograma del ancho de la beta, vamos a tener un variograma de este tipo, con una continuidad cerca al origen muy alta, que se refleja en un variograma que tiene una pendiente de casi 0, ¿no?, en el origen. ¿No? Eso es normal en este tipo de variables, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, eso es en casos específicos, variables que nosotros sabemos que son bien continuas. Hay que tener cuidado, ¿no? Variables que nosotros sabemos que no son muy continuas, nunca debemos modelarlas con este tipo de variograma, ¿ya? Porque esto solo se cumple para variables que sabemos. No, recuerden, siempre nosotros tenemos que usar nuestro criterio geológico, nuestro criterio de cómo es la variable para entender la variable. Luego, lo más normal, otro aspecto, después de muy continuo, es variables continuas, que es más o menos lineal cerca del origen, y en el origen está en 0, o casi 0, ¿no? Pasa por el punto 0 y es lineal, ¿no? En cambio este pasa por el punto 0 y tiene una pendiente casi 0 y luego va subiendo parabólicamente. El otro tipo es cuando es comportamiento lineal, no sé, aumenta, pero que no comienza en el punto 0, sino un punto más alto. Este es el efecto de Pepita, ¿no? Estos dos son similares, la única diferencia es que aquí hay efecto de Pepita y aquí, ¿no? Baja ley, en general, al menos que estén incluyendo
muchos outliers van a tender a ser así, con efectos Pepita relativamente bajos. O densidad también tiende a tender, densidad, fierro también tienden a ser con efectos de Pepita muy pequeños. En cambio, el resto de variables tienden a tener una cierta variabilidad a distancias pequeñas, tienden a tener una discontinuidad en el origen. De nuevo, es siempre el comportamiento del variograma tiene que reflejar la idea que ustedes tienen de la variable. No, si ustedes esperan que sea continuo y el variograma sale discontinuo, o viceversa, si ustedes esperan que sea discontinuo, el variograma sale muy continuo, tienen que tratar de entender por qué pasa, ¿no? ¿Por qué hay esa discrepancia entre lo que ustedes esperaban y lo que salió? ¿Han hecho mal o de repente ustedes están interpretando mal la población? Y este es un caso extremo, al igual que este o este, que son casos extremos, este es un caso extremo, lo que es puro efecto de Pepita. Eso en verdad no existe, muy raro. Casi siempre hay cierta correlación. Muchas veces, cuando se ve puro efecto de Pepita, no es tanto que haya puro efecto de Pepita, sino es problemas con los datos en sí. No tienes muestreo muy separado, no tienes, a veces es porque, por ejemplo, en blast holes, ¿no? Tu distancia mínima de muestreo es la separación entre blast holes. No tienes muestreo a menos de 6 metros. Entonces tú no puedes saber qué pasa a distancias menores de 6 metros, ¿no? Entonces, si en 6 metros, si a distancia menor de 6 metros ya no hay correlación, tú te puedes salir como que es efecto de Pepita, pero de repente a distancia menor de 6 metros sí hay correlación, simplemente que no lo puedes muestrear porque no tienes muestras a menos de 6 metros. Entonces, el efecto de Pepita muchas veces, especialmente el efecto de Pepita puro, muchas veces es función del muestreo, no función de la variable real, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Siempre hay que tratar de entender que especialmente en el variograma calculado está reflejando lo que hemos muestreado, no está reflejando la variable real. Nosotros tenemos que tratar de entender qué está pasando ahí y podemos, si es necesario, no hacerle caso a los datos que estamos obteniendo. Eso lo vamos a ver más cuando veamos el asunto del modelamiento. Esto es otra forma de ver, lamentablemente no sé muy bien, de tratar de entender qué significa, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este caso, vemos que los valores son bastante aleatorios, no hay ninguna continuidad, no hay gran continuidad. Hay algo de continuidad, hay algunos valores, donde hay valores altos más o menos continuos, aquí donde hay valores bajos hay algo, pero en general son altos y bajos dispersos en casi todos sitios. Este tipo de distribución espacial se manifestaría como un variograma con un alto efecto de Pepita y luego algo de correlación. En este caso vemos que hay un poco mayor de correlación, ¿no? Hay valores altos juntos, ¿no? Los valores negros son valores altos, los valores blancos son los valores bajos también juntos, entonces hay una mayor correlación de valores altos con valores bajos. Pero igual vemos que pasa rápidamente valores altos a bajos o de bajos a altos, ¿no? Y más o menos dispersos. Entonces esto se traduciría, si hiciéramos un variograma de esto, se traduciría en un variograma con algo de Pepita y luego una cierta correlación. Este rango correspondería más o menos al promedio de las distancias de estas zonas, ¿no? Esa es una forma de interpretar el variograma. Y un variograma en el cual vemos que aquí las variables cambian más o menos bastante gradualmente, ¿no? Vemos zonas altas y zonas bajas, pero de las bajas a las altas va subiendo poco a poco, luego baja poco a poco, es bastante gradual, es una variable bastante continua. Entonces veríamos un variograma como el que vimos anteriormente, con bastante continuidad al origen, con una pendiente parabólica cercana al origen. Gradacional, ¿no? Entonces, esa es una forma de entender. Entonces, más o menos, si nosotros vemos la distribución de nuestros datos en el espacio y vemos algo así, entonces ahí podemos esperar, entonces lo más probable es que obtengamos un efecto de Pepita alto. Si vemos que hay más o menos continuidad en nuestros datos, entonces
Entonces ya tenemos que esperar que haya una cierta correlación. Este caso nunca lo vamos a ver en leyes, ¿no? Esto no ocurre. Esto lo vamos a ver más, como les mencionaba, en variogramas así de topografía, variogramas en datos de topografía, en datos de anchos, ¿no? Todo lo que es medidas de variables continuas, ¿no? Entonces, esto es una forma de interpretar. Entonces, si ustedes ya más o menos han visto cómo son sus datos, eso les puede dar a ustedes una idea qué tipo de variograma esperar, ¿no? Si ves que hay más o menos continuidad de datos, deben esperar un variograma algo así. Pero si ven que sus datos son así, todos dispersos, altos y bajos mezclados, casi aleatorio, entonces ahí van a esperar. Entonces, y viceversa, si sus datos son más o menos así, y calculan el variograma y les sale así, entonces algo mal está ahí. Puede que los datos estén demasiado... de repente han usado parámetros para calcular el variograma, no, parámetros de ancho de banda, muy delgados, y no les ha permitido medir bien la variografía y les ha salido, por eso que les ha salido así. Entonces, es por eso que es importante siempre tener el concepto geológico de la variabilidad de su depósito al momento de calcular el variograma. No lo hagan, no asuman que el variograma ya salió así, así es. No, ustedes tienen que tener una idea de cómo debe salir el variograma, ahí modelarlo, y la forma del variograma que salió debe ajustarse a la idea que ustedes tenían del depósito. El variograma debe reflejar la variabilidad que ustedes ven en el depósito. Si sale algo distinto, tienen que tratar de entender por qué. De repente hay muy pocos datos, de repente los datos están muy dispersos, tengo que usar distintos parámetros para el momento del cálculo del variograma, eso lo vamos a ver dentro de un rato, pero lo importante ahorita es eso, ¿no? Ustedes tienen que hacerse una idea cuál es la distribución espacial de sus datos. En función de esa distribución espacial, qué tipo de variograma más o menos ustedes esperan obtener, y luego, después de calcular el variograma, tratar de hacerse una idea. Esto es lo que yo esperaba, o está saliendo muy continuo, o menos continuo de lo que yo esperaba. Si es muy distinto, tratar de entender por qué, ¿no? De repente tienen que recalcular el variograma usando otros parámetros, hasta que obtengan un variograma que más o menos se asemeja a lo que ustedes esperaban. O de repente los datos son tan dispersos que no van a poder hacer nada. O de repente tienen mucho efecto de outliers, que está causando que el variograma sea tan ruidoso que le sale algo así, cuando debió haber salido así. A veces de repente es el efecto de outliers. Entonces tienen que ver, ya, de repente tengo que eliminar estos outliers, o hacerles un capping y volver a calcular el variograma, ¿no? Entonces, de nuevo, siempre tienen que tratar de tener una imagen mental de cuál es el variograma que van a obtener antes de su variograma, para que lo puedan interpretar. Si no, simplemente lo único que van a hacer es conectar puntos, ¿no? Y ese no es el objetivo del variograma. El objetivo del variograma es que refleje la continuidad espacial de sus datos. Entonces, ahora vamos a ver algunos de los parámetros que ya más o menos hemos visto, pero vamos a explicarlos un poco más de detalle. Primero, la anisotropía. La anisotropía es, en general, una variación en la dirección. Dentro de un rato vamos a ver que hay dos tipos de variación, ¿no? Entonces, hay dos tipos de anisotropía. Pero en general quiere decir que varía el variograma con respecto a la orientación, a la dirección. Isotropía es lo contrario, es cuando es igual en todas las direcciones. Eso es muy raro en general para variables geológicas. Siempre hay algo de anisotropía. El efecto de Pepita, por definición, es isotrópico, ¿no? Entonces, el efecto de Pepita debe ser igual en todas las direcciones, y generalmente, cuando están modelando el variograma, siempre lo asumen, entonces no es mayor problema, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta esto, ¿no? Y luego, tal como les mencioné, hay dos tipos de anisotropía: anisotropía geométrica y anisotropía zonal. La anisotropía geométrica, ahorita vamos a ver, es cuando lo que tiene el SIL total no varía, pero el rango varía en función de la dirección. En cambio, la anisotropía zonal es cuando el rango no varía, pero el SIL total varía en función de la dirección, ¿no? Y pueden tener una combinación de los dos, en los cuales ustedes van a tener variación del rango y variación del SIL en función de la dirección, ¿no?
La anisotropía geométrica es el caso más común, el caso que estamos más familiarizados, que es que el rango varía en función de la dirección, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? En una dirección de un azimut de 0 grados tenemos un rango más largo, en un azimut de 45 un rango menor, y en un azimut de 90 el menor de los rangos, ¿no? Entonces, este es el caso típico de anisotropía, ¿no? Que en función de la dirección el rango varía. Pero el SIL, todos llegan al mismo SIL, ¿no? Eso es lo importante en una anisotropía geométrica. El SIL es el mismo, pero el rango varía. La anisotropía zonal es cuando el SIL varía con la distancia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Entonces, es muy común en depósitos estratificados, ¿no? Que es cuando, en este caso en particular, por ejemplo, tenemos un variograma vertical y un variograma horizontal, y vemos que el variograma vertical tiene un SIL mucho más grande que el variograma horizontal, ¿no? Esto se puede deber a varias razones. Una es que sea algo real, y es que la variabilidad sea mayor por ejemplo, en este caso en la distancia vertical que en la horizontal, ¿no? Eso, ¿por qué se daría? ¿Qué pasa si tienes capas, ¿no? Dentro de la capa la variabilidad es poca, pero perpendicular a las capas tienes más variabilidad. Entonces es lo que tenemos acá, ¿no? Una variabilidad vertical mayor que la horizontal, ¿no? Y en especial, ¿no? A veces puedes tener lo inverso también, ¿no? Está la varianza. Claro, la varianza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que a veces los datos horizontales no capturan la variabilidad total, ¿no? A veces no tienes suficientes datos porque teóricamente, si estamos viendo todo como un todo, debería ser la misma variabilidad. Lo que pasa es que los datos en la distancia horizontal probablemente son menos que en la distancia vertical, entonces no están capturando toda la variabilidad que debería haber. Uno de los problemas con la anisotropía zonal es que puede causar problemas, es un poco difícil de modelar, puede causar problemas al ponerlo en Kriging, porque a veces puede causar, eso lo vamos a ver más detalle cuando veamos Kriging, pero el Kriging se soluciona usando un sistema de matrices, y para que se solucione un sistema de matrices, un sistema de ecuaciones, ustedes saben, la forma de solucionar un sistema de ecuaciones es que debe haber una sola respuesta, la respuesta debe ser única, ¿no? Y cuando hay anisotropía zonal, a veces causa que te salga más de una respuesta, entonces el Kriging manca. Entonces a veces puede causar problemas. Un problema en especial para nosotros que usamos Sage es que como usamos correlograma o varianza estandarizada, está estandarizado con la varianza, entonces los dos salen, o sea, los dos salen al SIL. Entonces en Sage nosotros no podemos detectar si es que hay varianzas, hay anisotropía zonal o no. Esa información la perdemos, ¿no? Pero como conoces tu yacimiento, entonces es un poco... Claro, en el caso especial de antamina no se espera que haya una anisotropía zonal muy fuerte, entonces no es mayor problema, ¿no? Pero en casos que tú esperas tener anisotropía zonal, entonces ahí de repente sería recomendable usar otro tipo de software, ¿no? Que te permita calcular el variograma normal, el variograma típico, de tal forma que puedas detectar si es que hay anisotropía zonal, ¿no? Entonces, pero como siempre, esto es algo que tú esperas en función del conocimiento de tu depósito, ¿no? Tú sabes, por ejemplo, en el caso de depósitos estratificados, la variabilidad horizontal menor que la vertical, tú esperas que salga esto, ¿no? O sea, tú ya debes de esperar que te salga esto. Si sale esto, sin que te lo esperas, tienes que tratar de pensar, ¿por qué está ocurriendo? ¿Es un reflejo de algo real
o es simplemente un artefacto de los datos, de cómo calculé el variograma, ¿no? Siempre deben de pensar de esa manera. Si sale algo que ustedes no esperan, tratar de pensar primero, puede ser reflejo de algo real, algo que de repente ocurría y no se me había ocurrido pensar que podía pasar, o simplemente es un artefacto matemático de los datos, ¿no? Siempre tienen que tratar de entender qué está pasando. ¿Este tipo de entropías no se puede ver en depósitos sonados? O sea, por ejemplo, un nivel de capa de alteración que va cambiando la mineralización. Por ejemplo, algo similar, pero esto también de nuevo es un ejemplo de petróleo. Este es un campo petrolífero en el cual en el centro del campo tenemos una arenisca con una porosidad mayor y aquí una arenisca con una porosidad menor, ¿no? ¿Qué pasa? Si nosotros, entonces aquí tienden a tener valores pequeños y aquí tienden a tener valores grandes. Si nosotros hacemos la varianza perpendicular así, como la mayoría de los valores aquí son pequeños, la varianza va a ser pequeña. Aquí, como la mayoría de los valores son grandes, la varianza es pequeña, de nuevo. Pero si vemos la varianza horizontalmente, la varianza va a ser mayor, ¿no? Algo similar, si nosotros tenemos leyes altas acá y leyes bajas acá, verticalmente nuestra varianza va a ser menor, horizontalmente nuestra varianza va a ser mayor, ¿no? Entonces, en esos casos puede haber anisotropía zonal. Eso se daría en la parte norte de Oscarina, ¿no? Donde le llamaron, bueno, de una forma Marcos, ¿no? Donde tuvieras una interpelación de Jorge, horizontes de escala, si haces una bibliografía vertical en esa zona, te va a dar ese tipo de... Claro, claro, eso puede pasar, ¿no? Entonces, o sea, puede ocurrir este tipo. Lo que pasa a veces es en zonas tan limitadas espacialmente que viéndolo al depósito como un todo no es común, ¿no? Y a veces no tienes suficiente información como para caracterizar esa zona por separado, ¿no? Pero si tú tienes suficiente información, de repente valdría la pena ver si es que lo puedes modelar eso por separado, ¿no? Entonces siempre hay que estar pendientes de que ese tipo de cosas puede ocurrir, ¿no? Debido a que hay un zonamiento, ¿no? Esto de nuevo, esto es debido a un zonamiento, esto es de nuevo la presencia de falta de estacionalidad, ¿no? La varianza acá es menor, la varianza verticalmente es distinta que la varianza horizontalmente. Y en parte es debido a que la media también es distinta en distintos centros. Entonces, muchos de los problemas que nosotros tenemos, muchos de los problemas que tenemos al momento de interpretar el variograma se deben a esta falta de estacionalidad, ¿no? Pero que son parte del modelo que tenemos, o mejor dicho, parte del depósito, y es algo que nuestro modelo después tiene que reflejar, ¿no? Entonces, por eso vamos a dar de nuevo otra pequeña repasada al asunto de la estacionalidad. Como les mencioné antes, el variograma en sí asume que la población es estacionaria. Y en sí, en general, el variograma asume que es estacionario y asume más fuerte la estacionalidad que la media o la varianza en sí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cambiando de dirección, ¿no? Por ejemplo, tenemos una serie de puntos, ¿no? Calculamos el valor entre estos, asumamos que esto es, bueno, ahí está, la misma distancia, ¿no? Nosotros estamos asumiendo que cuando calculamos el variograma, estamos promediando este valor con este valor, con este valor, con este valor. Los estamos promediando en distintas partes del depósito. Estamos asumiendo que podemos comparar este valor con este valor, con este valor, con este valor, con estas diferencias. La única forma en que podemos hacer eso es asumiendo que estos valores son estacionarios, son comparables, ¿no? Entonces, ese es el problema del programa. Como asume unas diferencias en el espacio, asume que esas diferencias son comparables, que estamos en un dominio estacionario.
Y el hecho de que asumamos que es estacionario es lo que nos permite calcular el variograma simplemente en función del vector, nada más. O sea, ya solo calculamos en función del vector, ya no nos interesa la posición espacial absoluta de los puntos, ¿no? Para calcular, si no fuera estacionario, nosotros no solo tendríamos que calcular en función del vector, sino en función de la posición x, y, z de cada punto. O sea, tendríamos un variograma para cada punto del espacio, variograma distinto, que lo cual es imposible de calcular. Entonces, la única forma que podemos calcular el variograma es asumiendo que es independiente de la ubicación en el espacio, que lo único que importa es la separación entre los puntos. Pero que la diferencia entre estos puntos acá, en esta parte, o por decir, en esta parte de acá, esta diferencia es igual a la diferencia acá. Y así en todos sitios. Que lo único que interesa es la distancia h y la dirección de esa distancia, el vector, la distancia del vector, ¿no? Por eso que estacionariedad es importante, ¿no? Si no pudiéramos asumir esto, no podríamos calcular el variograma y no podemos hacer nada. Y viceversa, si nosotros vemos que en verdad puede haber problemas con esto cuando estamos en un sitio no estacionario, entonces tenemos que estar pendientes de ello, ¿no? Eso puede causar de que nuestro variograma no salga muy bien, ¿no? Nos puede explicar por qué el variograma sale como sale, ¿no? Nos sale a veces un variograma de repente con mucho efecto de pepita o mucho ruido, y es porque nuestra población no es estacionaria, ¿no? Entonces hay que estar atentos, ¿no? Cuando nuestra población no es estacionaria, de repente estamos forzando demasiado la jugada. Entonces, uno de los términos que ustedes van a ver es que para poder usar el variograma tenemos que estar hablando de un modelo estacionario de orden 2. Orden 2 significa que es al cuadrado, básicamente. ¿Qué estadísticas son estadísticas al cuadrado? La varianza, el variograma, la covarianza, todo. Entonces, quiere decir que es de orden, y qué estadísticas no son de orden 2, la media, ¿no? Entonces, si generalmente se asume que si es de orden 2, también es de orden 1, ¿no? La media es de orden 1, entonces si llega hasta orden 2, entonces siempre es orden 2. Entonces, la idea de que un modelo sea estacionario de orden 2 quiere decir que es todas las estadísticas de orden 1 son estacionarias, y que la estadística de orden 2, como la covarianza, el variograma, existen y dependen solo de la separación H, ¿no? Ya no depende de la ubicación exacta del punto, de cada punto, ¿no? Igual, la media existe y es invariante dentro del dominio, ¿no? Es la misma media dentro de todo el dominio, ¿no? Entonces, nosotros cuando estábamos viendo el EDA, solo nos interesaba esta primera parte de acá, que la media sea constante. Pero ahorita para el variograma vemos que no basta con que la media sea constante. También necesitamos que el variograma sea el mismo en todas partes, solo dependa de H, ¿no? Si el variograma no es el mismo, entonces tenemos que hacer algo. Eso es, por ejemplo, es la razón por la cual nosotros usamos los dominios de variografía, porque aunque la media pueda ser igual dentro del dominio, ya el variograma no es el mismo. Aquí el variograma está orientado así y aquí está orientado así. Entonces ya no es el mismo variograma aquí y aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Lo subdividimos en dominios, ¿no? Es por eso que nosotros usamos los dominios de variografía. Es porque es la única manera, ¿no? Asumiendo teóricamente, puede ser la media igual en todos sitios. O sea, desde el punto de vista de media es estacionario, pero ya no es estacionario desde el punto de vista del variograma, ¿no? Entonces, para poder calcular el variograma necesitamos dominios estacionarios con respecto al variograma. Entonces, por eso que lo dividimos en estos dominios, para poder calcular el variograma. Otra
complicación más que ocurre muy comúnmente en depósitos minerales es lo que le llaman el proportional effect. El efecto proporcional o proportional effect quiere decir, es algo muy sencillo. Quiere decir que la varianza o la desviación estándar depende del valor de la media. ¿No? Quiere decir que la varianza no es constante. De nuevo, la varianza no es estacionaria. La media puede ser estacionaria o no, y la varianza depende de la media. No, por ejemplo, una forma muy común de ver el proportional effect es calculando window averages. En cada punto, ¿no? Calculas aquí un promedio y la desviación estándar, ¿no? Y así van calculando en varios puntos el promedio y la desviación estándar, van calculando. Entonces calculan el promedio y la desviación estándar y ven que varía así. Si se dan cuenta, estos son datos de un depósito real. La desviación estándar aumenta con la media. No es una relación lineal, pero es obvio. La desviación estándar aumenta con la media, ¿no? Y entonces, ¿qué significa? Que la varianza es mayor donde la media es mayor. O sea, en las zonas donde hay más alta ley, la varianza es mayor. Donde la ley es menor, la varianza es menor, ¿no? Que eso es común, eso lo pueden ver, ¿no? Especialmente si subdividen sus dominios en distintos dominios, van a ver que los dominios que tienen menor ley generalmente van a tener menor varianza, los que tienen más ley tienen una varianza mayor. Eso es común en depósitos minerales. Yo diría lo inverso es lo raro. Es muy raro un depósito mineral donde no haya proportional effect, ¿no? Esto es bien común. En general, el efecto, por suerte para nosotros, en lo que es estimación, no nos afecta tanto. Esto es más crítico, por ejemplo, cuando van a hacer simulación, ¿no? Porque en simulación es más importante la varianza. Aquí no tanto. Pero igual afecta un poco el asunto del cálculo del variograma. ¿Cómo afecta el cálculo del variograma? Que el problema es que casi siempre nosotros tenemos, por efecto del clustering, casi siempre tenemos más muestras en las zonas de alta ley que en las zonas de baja ley, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si este es el variograma teórico de la zona que estamos estudiando, ¿no? Como tenemos más muestras en las zonas de alta ley, la varianza es mayor. Entonces nos va a salir que el variograma es más alto en esas zonas de alta ley. Y luego cuando estamos a pequeñas distancias, porque es en las zonas de alta ley donde tenemos más muestras pegadas entre sí, ¿no? Por el clustering nosotros hemos perforado más en la zona de alta ley, tenemos la mayoría de las muestras que están a poca distancia de sí, son las muestras en las zonas de alta ley. Entonces, a lags pequeños, estamos más que todo sacando muestras estamos usando pares de muestras dentro de las zonas de alta ley, donde la varianza es más de lo normal. Entonces, el variograma va a estar por encima del variograma real. Y cuando ya llegamos a lags distantes, vamos a estar más que todo en las zonas de baja ley. Entonces, y en las zonas de baja ley, el variograma va a estar por debajo del variograma real. Entonces, en vez de obtener un variograma como este, vamos a tener un variograma como este, ¿no? Que va a subir más rápido de lo que debería y luego puede inclusive va a tender a bajar por debajo del sí. ¿Por qué? Porque ya estamos agarrando más que todo zonas de baja ley donde la varianza en esas zonas es menor que la varianza total del depósito, ¿no? Entonces, a veces vamos a ver este tipo de efectos, entonces hay que estar más que todo un poco atentos a esto. Entonces, el problema es, y un poco ya entrando al asunto del modelamiento del variograma, es que a nosotros no nos interesa modelar el variograma experimental, a nosotros nos interesa el variograma real. Entonces, muchas veces nosotros vamos a tener que modelar el variograma ignorando efectos o cosas que vemos en los datos. Esto lo vamos a ver un poco más de detalle más adelante, pero no, entonces si quisiéramos modelar esto y nosotros sabemos que hay este efecto proporcional,
Entonces, en vez de modelar estos puntos, nosotros deberíamos tratar de modelarlo así, ignorando los puntos. ¿Por qué? Porque sabemos que esos puntos están afectados por el efecto del efecto proporcional. Entonces hay que tener siempre en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Que hay cosas que pueden afectar la forma del variograma, que el variograma va a salir de una forma que no es representativa del variograma real. ¿Cómo se puede minimizar eso? Bueno, en cierta manera el correlograma y los variogramas relativos un poco son menos sensibles a esto, ¿no? Porque están divididos por la varianza, entonces un poco menos sensibles. Y en nuestro caso, que no hay tanto, hay algo de clustering, pero no tanto, no es tanto problemático. Más problemáticos son los casos, por ejemplo, donde tienes un montón de taladros en zonas de alta ley y unos cuantos taladros solo en la zona de baja ley. Una posibilidad sería ver si es que puedes separarlos en dominios de alta ley y baja ley, entonces modelar cada una de esas zonas por separado. Entonces ya con eso ya estás separando los efectos. ¿No? Uno de los problemas es con el proportional effect y clustering en general, es que no hay forma de aplicar de clustering en el variograma. No existe un variograma de clustereado. No hay forma de aplicarle pesos al variograma en función al clustering, lamentablemente. Porque considera pares de datos a la vez. No considera, porque cuando nosotros vemos clustering, nosotros aplicamos los pesos, pero son los pesos con respecto al total de la población. En cambio, cuando nosotros vemos en el variograma, estamos viendo dos muestras a la vez. Entonces, esos pesos que hemos calculado en total de la población no son aplicables cuando vemos pares de muestras simplemente, ¿no? Entonces, por eso es que no podemos usar los pesos del declustering para corregir el variograma, ¿no? Por eso que no hay solución. Es un problema que se ha conocido hace 800.000 años y sigue existiendo porque no hay forma de solucionarlo, ¿no? Entonces, formas para más o menos disminuir, o sea, no corrige, sino disminuir el efecto del clustering y el proportional effect es, como mencioné anteriormente, usando covarianza, variogramas relativos, correlograma. Hay otra forma, que esto es una transformación de datos, que es el normal score. No vamos a ver mucho de esto, si nos alcanza el tiempo de repente en un momento. Hay algunas formas de transformar los datos de una población a otra, y donde son menos sensibles a valores extremos, ¿no? Pero en general, tal como mencioné anteriormente, la mejor solución por el momento es el uso del correlograma, que es menos sensible a los datos extremos. No es que no sea sensible, sino es menos sensible. Pero siempre puede haber, entonces siempre hay que estar atento a esto y tratar de entender si es que está pasando, ¿no? Porque el problema puede ser que si esto ocurre, no lo interpretamos bien, podemos estar subestimando la continuidad, ¿no? En vez de tener una continuidad así, un rango más largo, estamos teniendo una continuidad menor, ¿no? Entonces podemos estar asumiendo que nuestra variable es menos continua. Y ahí entra de nuevo el criterio geológico, ¿no? Ustedes ven, si les sale que la continuidad del variograma es mucho menor de lo que ustedes esperaban, traten de entender por qué, ¿no? Ustedes esperaban que más o menos el rango esté alrededor de 50 y le sale un rango de 10, ¿no? ¿Qué pasó, no? ¿Qué ha pasado, no? Entonces, por eso siempre es bueno que ustedes tengan una idea primero de cuál es la continuidad espacial de esos datos antes de calcular el variograma y antes de modelarlo, porque así ustedes pueden ver qué otros factores ustedes pueden usar al momento del modelo. Y no dejarse llevar simplemente por los datos del variograma calculado y simplemente unir puntitos, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar al asunto ya hemos visto en general todo lo que es la teoría de variografía, ¿no? En qué consiste el variograma, qué es, qué particularidades tiene, ¿no?
el rango, el SIL, todas esas propiedades del variograma, los distintos tipos de variograma, el variograma tradicional, el correlograma, la covarianza, los variogramas que calcula Sage. Y ahora vamos a entrar a la parte de el cálculo del variograma experimental. ¿No? El variograma experimental es el variograma que nosotros calculamos usando la fórmula del variograma con nuestros datos. Ese es el variograma experimental. Pero el variograma experimental es una especie de término intermedio, no es el objetivo. Nosotros no nos interesa el variograma experimental. Lo que nos interesa al final es el modelo del variograma. Entonces el variograma experimental es simplemente algo que vamos a usar para modelar. Pero el variograma experimental es importante porque es la principal base que vamos a usar para el cálculo del variograma modelado. Entonces tenemos que poner un esfuerzo en hacerlo bien. Entonces ahora más que todo ya más o menos tenemos una idea de cómo se calcula el variograma. Vamos a ver qué cosas podemos hacer para tratar de tener un buen variograma experimental. ¿No? El variograma se calcula en función, como ya les mencioné anteriormente, en función de un vector H, ¿no? El vector H puede estar en distintas direcciones, distintas distancias, ¿no? Si nuestros datos